La parte de seguridad, bueno, es necesario conocer, evidentemente vamos a verlo por mecanismos de acción y todo eso, pero yo lo que quiero recalcar con ustedes, pues es la seguridad, la parte de monitoreo y por supuesto la parte de la administración. Por ende, pues es necesario tener todo ese fundamento para poner respuestas o un soporte. Ya les dije, no se trata de irse a pelear con el área médica, no se trata, pero al menos que ustedes estén conscientes. Siempre les digo, pues ahorita el paciente dice por ahí, en alguna ocasión decía que ofreció mucho químico, es que tú tienes un olfato para las reacciones adversas porque literallas. Y le decía, no, pues es que no es que la literallas ya, o sea, ya sé lo que va a pasar. El paciente es porque estás en todas el contexto fisiopatológico, macológico, y dices, pues este paciente va derechito parado. Dice, por ahí es cuando las cosas pasan. Ok, entonces, con respecto a la seguridad, ¿qué es necesario conocer? Bueno, los aires convencionales, ya habíamos visto, que van a inhibir formas inespecíficas a las dos isoformas fisiológicas clorooxigenas, la COX-1 como constituir y la COX-2 como inducir. Esta inducción disminuye, ¿se acuerdan cuál era? Cuando empezamos a ver la parte de farmacodinámica, que cité el ejemplo del mecanismo de acción de los aires, pues específicamente sentir salicílico, bueno, todos los aires tienen este mecanismo de acción. Esta inhibición disminuye la síntesis de prostaglandinas y en consecuencia pues toda la inflamación periférica. Sin embargo, es importante que entiendan que pues bueno, las prostaglandinas van a participar en la transmisión de una señal nociceptiva, por lo que estos fármacos tienen un mecanismo de acción tanto central como periférico. ¿Sí? Las prostaglandinas, creo que se acuerdan de allá atrás, sí, es allá atrás. Las prostaglandinas van a central como periférico. ¿Sí? La inhibición de las prostaglandinas cualquiera va a inducir, ¿sí?, alteraciones en la coagulación de Está congelado, no lo escuchamos. No se escucha, profe. Ya no se ve su presentación y se oye.
Ni se ve su proyección. Buenas tardes. Compañeras, dice el maestro que tiene detalles técnicos, que se pueden esperar un momento, por favor. Sí, a las 8. Desde Monterrey, gracias. Pequeño apagón, pero ya estamos de nuevo por acá. Literalmente, pequeño apagón. Ok, entonces, les decía que estas alteraciones que se producen a nivel de la coagulación pues van a terminar de tipo hemorrágico. ¿Por qué razón? ¿Qué habíamos visto cuando empezamos a explicar con farmacodinamia? Sí, el concepto con el ácido acetilsalicílico. ¿Por qué razón? Ya les había dicho cuando hablábamos del ácido araquinoico, la síntesis de prostaglandinas, que las prostaglandinas iban a tener un efecto ¿en qué? Porque iban a inhibir a la agregación plaquetaria, compañeros, a través de la vía del tromboxano. Ok, por eso es que sientes que están tomando aires de manera crónica más allá de los 7 días, ¿sí? Este es uno de los efectos esperados. ¿Te combinan con anticoagulantes? Bueno, pues explotó la bomba, ¿no? Porque finalmente hay un riesgo de sangrado, ¿sí? Y si a eso le agregamos que por el mismo mecanismo de acción de esos medicamentos se va a presentar esto, ténganlo por seguro que en paciente les va a sangrar, ¿ok? Alteraciones a nivel intestinal. Bueno, ahorita vamos a ver por qué los aires son gastrolesivos. Alteraciones a nivel renal, por qué los aires también le dan en la torre a todo la nefrona, ¿sí? Sin embargo, chéquenle, una inhibición específica de los COX-2. ¿Cuáles son los COX-2? Todos los COX-2, Celecoxib, Heterocoxib, etc. Es una alternativa para evitar algunos efectos indeseables mencionados, aunque digo, hay de todo un poco, ¿no? Pues estos COXIBs tienen un mayor riesgo de causar eventos cardiovasculares, ¿sí? Sobre los COX-1, tienen un mayor riesgo. Aquellos, por ejemplo, los tratamientos de Rayman que se encuentran en tratamiento con este tipo de COX, por eso es que se switchean o bueno, se escalan a tratamientos con anticuerpos clonales, porque pues es mayor el riesgo, ¿sí? De repente, no me gusta decirlo así, pero tengo que ser muy descriptivo a veces, pues los pacientes se les van a infartar, ¿sí? Cuando tienen un uso prolongado con COX-2. Celecoxib es el que mayor número de infartos ha provocado en este tipo de pacientes. Pues por eso es muy importante y por eso les decía, el hecho de que nosotros mismos, allá no que prescriban ahí más, el que nosotros mismos tomemos un medicamento implica conocer todo esto, la parte de la seguridad, pues. Entonces, en relación con el efecto inhibitorio de la síntesis de prostaglandina, se van a distinguir 4 tipos de mecanismos específicos. Los tipo 1, hablamos precisamente de una inhibición reversible y
competitiva. Ojo, competitiva, mediante la competición con el sustrato, específicamente pues el ácido araquinoico, por la zona activa de la COX-1 y COX-2, en el cual pues hay una mayor selectividad hacia COX. ¿Okay? El desacoplamiento del fármaco de la COX pues permite la recuperación funcional de la actividad enzimática. Y uno de estos grandes ejemplos pues es el ibuprofeno. Ojo con lo que les estoy diciendo, porque de aquí vamos a partir para la potencia, para el efecto, sí, potencia analgésica, si lo queremos ver así, pero también para la hora de analizar eventos o reacciones adversas como sangrados, como gastrolesiones, como fallas renales, entre otros. Los inhibidores de prostaglandinas tipo 2, pues es el caso de indometacina, meclofenámico, ácido meclofenámico. ¿Sí? Solamente la diapositiva de seguridad, no sé si esté pasando o tenga que verse así. Sí, maestro, sí está pasando. O sea, ¿sí se ve o no se ve? Ya me perdí yo. Sí se ve. Estaban inhibidores de tipo 2. Sí se ve. Ok, gracias. Pequeña la letra. Sí, la verdad es que para proyectar en cañón sí es. La verdad es que no les quise hacer más grande porque me iba a dañar todo el gráfico de aquí. Pero bueno, no se preocupen, siempre les digo, lo importante está en lo que yo digo, ¿no? O sea, no copien la diapositiva. Si se dan cuenta, este es mi soporte para hablar de otras cosas que creo que es lo más importante, ¿no? Obviamente sin salir de ahí, ese es mi espíritu. Entonces, estos tipos 2 se trata en realidad de una variante parcial de las varias, ya que la inhibición que se produce pues es también irreversible, pero es reversible. Aunque en este caso pues es dependiente del tiempo y es competitiva, mediante su unión a la zona activa de las COX, formando un complejo, ¿sí?, inhibidor enzimal reversible. Este pues puede ser retenido el tiempo suficiente y va a provocar un cambio conformacional de tipo no covalente, es decir, hay una interacción débil, la inactiva funcionalmente de la forma irreversible. Dichos en otros modos, esos tipos de COX, esos tipos de AINES, van a actuar, si se dan cuenta, es una COX-2, ¿no? Es una COX-2, es una COX-1, es una COX-2. Vean el sitio donde van a actuar, ¿sí? Por eso hablamos de que son competitivos. Si lo queremos ver desde el punto de vista farmacodinámico, cuando nosotros mezclamos un COX-1 con COX-2, va a existir este fenómeno. Hay una afinidad mayor derivado a un sitio de unión en específico, ¿okay? Y dependiendo de lo que demos, por ejemplo, si damos indometacina y estamos dando, por ejemplo, ibuprofeno, lo que hacen también aquí es competir por el mismo sitio, en este caso el blanco terapéutico en la COX. Razón suficiente para entender que estas cosas no se combinan. Puedes usar diclofenac, ketorolaco, ibuprofeno, no hay razón. No hay razón, o sea, de verdad. Y luego les digo, ¿y el paciente sigue teniendo dolor? Pues sí, va a tener un dolor porque ya llega a ser techo terapéutico. Y es cuando si que ese paciente tiene una falla renal aguda o te sangra a que se le quite. Inhibidores de tipo 3. Bueno, inhibidores de tipo 3 solamente hay uno y es precisamente el paracetamol, porque les había dicho que el paracetamol no es un AINE, ¿sí? Se ha propuesto, inhibidores de tipo 3, de que estamos hablando de prostaglandinas, ojo ahí. Se ha propuesto que la inhibición de la síntesis de prostaglandinas dentro del sistema nervioso central
aunque probablemente este no sea el único mecanismo, se debe a la interacción de los transmisores de quién, serotoninas y endocannabinoides, ¿sí? Y esto pues se ha demostrado en... Perdón por la interrupción, pero la imagen no avanza la diapositiva, se congeló. Sí avanzó. Está hablando de vacaciones. Está bien, se avanzó. Es internet. Exactamente, es una cosa de conexión de su velocidad de internet. Llevamos un desfase con esa película de 2 segundos. Como de 12 segundos. Ahorita estoy en la que dice paracetamol, inhibidores de tipo 3. Lo que dice paracetamol, inhibidores tipo 3. ¿Estamos todos en el mismo canal? Sí, maestro. Ok. Sí, maestro. Bueno, entonces les decía, la biodisponibilidad del paracetamol, Cuando compartes pantalla, ya le hemos dicho que era la biodisponibilidad. si te fijas ahorita ya compartió la pantalla diferente. ¿Qué dijo? Pero no éramos los únicos. A ver, las leyes, porque son conceptos básicos, que ya hicimos demasiado énfasis aquí cuando hablamos de biodisponibilidad. Ahorita no estoy compartiendo diapositivas y se estresan de que si no se... ¿Es el efecto que produce el medicamento? ¿Qué pregunto? Acuérdense de ese concepto. ¿Quieres saber qué es la biodisponibilidad? Sí. Es lo que queda del medicamento después de que se administra y se absorbe en la cantidad disponible para su metabolismo. A nivel extracelular, todo el fármaco. No, acuérdense, cantidad y velocidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia Berenice, Ernesto Baeza. Sí, cantidad, claro, y velocidad, llega un medicamento, sí, para ejercer este efecto terapéutico. Eso es la belleza. Y vean por qué es importante ir integrando o que entendieran el concepto, porque en esta misma presentación, precisamente en esta diapositiva hay algo clave y te dice la biodisponibilidad del paracetamol después de la administración oral, o sea, ya está involucrando una vía de administración. ¿Sí? Te dice que es del 60%, pero que si se administra por vía rectal es mucho más baja y mucho más variable, más variable, pues también en desuso el uso de los supositorios de paracetamol. Entonces, aquí es considerando la movilidad más de la movilidad de la transición, es separado confortablemente, que va ligado a la vida. Entonces, los niveles terapéuticos en plasma o la concentración se alcanzan alrededor de los 30 minutos posterior a la ingesta de la tableta. ¿Okay? 30 minutos. Eso también habla de la biodisponibilidad, porque tiene que pasar, en este caso, un proceso LACME. ¿Sí? Este proceso LACME que implica que haya una liberación de qué, de la forma farmacéutica, en este caso, pues del alma, ¿no? Para que posteriormente exista una absorción, una distribución, un metabolismo y una expresión. A diferencia de la vía intravenosa, les había dicho que la biodisponibilidad es de ¿cuánto? En vía intravenosa 100%. es 100%, exactamente, es de 1 el 100%.
Y en vía intravenosa, pues obviamente no hay liberación, porque nada va a liberar el fármaco, o sea, el fármaco va directo al torrente sanguíneo. ¿Okay? Entonces, la vida media de eliminación del paracetamol es relativamente corta, pues. Hablamos de 2 a 4 horas. Esto es muy marcado, y esto es casi como del libro, en qué tipo de población se imaginan ustedes. ¿A qué tipo de pacientes hay que estarles dando paracetamol continuamente? A los niños. A los niños. Exactamente. La población pediátrica, sí. La parte fisiológica que ellos tienen, pues está, digamos que en plena maduración, ¿no? Entonces, a un niño, pues por ende hay que darle paracetamol cada 6 horas, ¿sí? Para que podamos mantener niveles plasmáticos y por ende efecto tanto antipirético como analgésico. Ojo aquí, esto nada más es como cultura general, ¿sí? Hay otro grupo de pacientes, y se los mencioné cuando inauguramos el diplomado casi, que puede existir un aclaramiento acelerado, derivado a que el paracetamol va a ser metabolizado de una manera muy rápida. ¿Recuerdan cuáles eran esos pacientes que tenían que ver con hábitos higiénicos dietéticos? De hecho, fue una de mis experiencias que les conté como farmacéutico. Pacientes geriátricos. Los que tenían los pacientes fumadores, sí, pero aquellos fumadores pues que van 2 cajetillas al día, ¿no? O sea, no los de un cigarrillo. Aquellos fumadores, ¿cómo les podríamos catalogar? No tengo una escala para catalogar. Entonces, en ellos vas a generar ciertas isoenzimas del P450, ¿sí? Hagan que el paracetamol sea metabolizado a una velocidad increíble. ¿Okay? Entonces, condicionar, vean cómo estamos aplicando la forma. Esto me va a condicionar a que requiero yo dosis frecuentes pues, para mantener el efecto analgésico. ¿Okay? Vamos a hacer una concentración versus tiempo. Lo doy vía intravenosa, ¿no? Si lo doy vía oral, empieza esto. Y posteriormente comienza todo el proceso. Pues aquí necesito yo dar otra dosis. ¿Para qué? Para que yo pueda estar manteniendo, ¿sí? Esta meseta. Y ahí me va a condicionar esto, el efecto analgésico. Y ojo aquí, porque esto está en función de la dosis. ¿Okay? Hay dosis para tener efecto analgésico, pero también hay dosis para mantener, obtener o llegar, si lo queremos ver así, tener un efecto antipirético. ¿Okay? ¿Por qué razón? Bueno, pues eso te explica por el mismo proceso a nivel farmacodinámico, ¿sí? El efecto que va a haber, sobre todo a nivel de prostaglandinas, pero ya vieron, ya hay otros neurotransmisores que van a estar involucrados, ¿ok? Entonces, aquí hay algo muy importante, porque alguien puede decir, no, pues hay que darles paracetamol todo el día a los pacientes, ¿no? Para que pues podamos tener el efecto, para que alcancemos receptores y tengamos efecto antipirético, analgésico. El único efecto de las 3A caracterizan los AINES es que el paracetamol no tiene
no tiene efecto antiinflamatorio. ¿Okay? Entonces, con dosis normales, la mayoría de una dosis de paracetamol se va a metabolizar, ¿sí? Y se va a inactivar en el hígado. ¿Cómo se va a inactivar en el hígado? Bueno, pues van a experimentar una reacción de combustión de fase 2, ¿sí? Específicamente con el ácido glucurónico, y lo cual pues una pequeña proporción se va a metabolizar por una reacción mediada en el citocromo P450. Pero aquí se forma un intermediario químico reactivo que es la N-acetil para benzo-imeína, o lo que conocemos como NAPQI, pues, ¿sí? ¿Esto qué sucede? Bueno, pues cuando se está metabolizando paracetamol en el hígado, ¿sí? Porque es el único medio, ¿sí? Por lo general, este NAPQI se va a desactivar por la conjugación con el glutatión que hay en el hígado, ¿okay? Sin embargo, y esto por favor grábenselos, esto es cultura general. Cuando tengan ustedes una cruda o una resaca, tomen otra cosa para su dolor de cabeza, ¿no? Un ibuprofeno, por ejemplo, pero no tomen para hacer razón, porque después de una ingestión de una gran cantidad de paracetamol, se van agotando las reservas hepáticas del ácido glucurónico y el glutatión se agota, dejando libre a NAPQI, por lo cual va a causar un daño hepático. Cuando nosotros nos vamos de fiesta y le metemos chido a las cubas, pues Paul viene a acabar con las reservas hepáticas del ácido glucurónico y el glutatión. Y si ustedes toman un paracetamol para la resaca, pues es un gancho al hígado, literalmente, ¿sí? Por ende, es que hay tantas intoxicaciones o tanto daño hepático por el uso del paracetamol. En aspectos de seguridad, entonces, yo no debo de superar, ¿sí?, los 4 gramos día. Eso es en un adulto, ¿okay? 4 gramos día. ¿De qué estamos hablando? Pues de paracetamol. Porque a partir, vaya la expresión, a partir nivel hacia arriba, pues más de 4 gramos, lo que yo voy a hacer es que este intermediario, el NAPQI, ¿sí?, va a empezar a provocar un daño hepático. Químico, entonces, ¿cualquier paciente puede tomar paracetamol? Bueno, esa pregunta se las haría yo a ustedes. ¿Los pacientes pueden tomar paracetamol? ¿O en quiénes debemos de tener un especial cuidado? Pacientes con insuficiencia hepática, cirrosis hepática. Exactamente, compañera, muchas gracias. En este tipo de pacientes, ¿sí?, hay que tener literal énfasis, porque de verdad, tiro por viaje, nos encontramos con esta problemática, ¿no? Pacientes que tengan ya un problema de insuficiencia hepática, pero esta escala me la va a dar, pues por eso es importante irse empapando, ¿no? Les digo a mis estudiantes, bueno, ustedes tienen que conocer todo el contexto del paciente. Child-Put. El Child-Put lo que hace es que me va a estratificar. Esta escala Child-Put, o el SCORE, pues, ¿no? Pues es en inglés, pero les digo que a los que se sientan gringos, SCORE Child-Put. Aquí, a los cuates, la escala. La escala Child-Put. La escala Child-Put lo que te va a hacer es estratificar a tus pacientes, ¿sí?, considerando, déjenme borrar otra vez, porque si no, no voy a poder. Ahí me pueden.
Digo, ese es el plus nomás, ¿no? Eso no debería de estarles platicando, pero pues bueno, no hablamos el mismo lenguaje, les digo, ese es el problema que hay con la comunicación. Esto no. Espérame. Estoy aquí. Ahí está. Aquí está. Entonces, les decía. El score o la escala Childhood. Digo, eso es muy medicina interna, pero les digo, eso es cultura general, porque luego ustedes detectan ciertos síntomas o ciertas características fisiopatológicas en el paciente y les digo, ¿y quién cree que tiene que decirle? Pues ustedes, ¿no? Porque luego digo, no, pues es como le voy a decir al médico. Entonces, fíjense bien, la escala Childhood o el score Childhood considera ciertas variables clínicas en el paciente. Ascitis, ¿sí? TP o INR, obviamente que están prolongados en los pacientes con insuficiencia hepática. Albúmina, pues. Si el paciente está haciendo encefalopatía, y por supuesto, bilirrubinas. ¿Okay? Entonces, ¿sí? La escala Child lo que hace, pues es lo que en cierta manera me indica a los pacientes. ¿Y cómo los estratifica? Bueno, los estratificamos en 3 categorías, ¿no? Hablamos de un Childhood A, un Childhood B o un Childhood C. ¿Sí? Esto es precisamente por la serie de puntos que está asignados, ¿no? Por eso es una escala, un score, pues. La escala A, o bueno, la estratificación, perdón, de la A, nos habla de una enfermedad bien compensada. ¿Okay? La escala B nos habla que hay un compromiso funcional significativo, mientras que la C nos habla de una enfermedad descompensada. ¿Qué les dice el sentido común, muchachos? De acuerdo a esto, ¿en quién estaría contraindicado utilizar paracetamol? O el score. Con los pacientes, ¿sí? Con los pacientes que tienen una estratificación C, está contraindicado, así tal cual, contraindicado el uso de paracetamol. En una escala A puede utilizarlo, sí, cuidando que no haya otros factores, ojo con lo que estoy diciendo, otros factores concomitantes, y esto me refiero a medicamentos, porque más del 80% de medicamentos se van a metabolizar por vía hepática. Entonces, si hay una interacción farmacológica que me va a potenciar, ¿sí?, el efecto tóxico, aquí no es terapéutico, tóxico de paracetamol, aguas. Y ahí, eso lo vamos a ver después, no se preocupen, en la parte de interacciones farmacológicas, ¿no? Pero de una vez les voy diciendo, ya pacientes con Child C, el paracetamol está contraindicado. En un menú pudiera utilizar, pero necesito disminuir la frecuencia, ¿sí? Lo puedo dar cada 12 horas, ¿no? O incluso disminuir la dosis. ¿Okay?
Entonces, fíjense bien, ¿por qué les hago tanto énfasis con el paracetamol? ¿Qué? Se cree, digo, todo nos puede generar daño, pues, ¿no? Todo, absolutamente todo. Dice mi colega Paracelso, todo es veneno, la diferencia está en la dosis, ¿no? Los grandes atletas también por eso mueren, porque se hipertrofian, ¿no? Y pues, tanto chocho que se meten para estar saludables, mangos. Entonces, esto es muy importante, porque muchas veces creemos que el pan pues no nos va a hacer ningún daño. Y efectivamente, si hay un buen contexto clínico en donde conocemos a la perfección al paciente, esto, justamente la mañana estaba platicando con mi equipo de trabajo, porque de repente yo suelo ser impulsivo y hay ciertas cosas o en ciertos grupos de medicamentos donde soy demasiado tajante, donde no doy pauta a que se discuta algo, porque obviamente son experiencias que ya hemos tenido. Yo creo que para hacer 8 años, pues a lo mejor es poco, ¿no? A diferencia de las personas que llevan 30, 40 años, y etcétera. Pero bueno, siendo en el sentido estricto, pues se los dije en una ocasión en la inauguración, ¿no? Al menos, mientras siga yo liderando este proyecto con mi equipo de trabajo, ninguna muerte asociada por un error de medicación. Ninguna muerte asociada por un uso inapropiado de un medicamento. Esto que les estoy comentando, que pareciera tan obvio, que siempre les digo, en medicación no hay nada obvio, pues terminó con la vida del papá de una enfermera que conocíamos en el sistema, en el trabajo donde laboramos anteriormente, ¿no? Resulta que la enfermera pues dijo, no, pues mi papá empezó a tener fiebre, empezó a tener dolor, y pues le dimos paracetamol, ¿no? Sí, pero pues había un estadio ya avanzado, o sea, el señor pues tenía todos los criterios más que palpables de eso. Y pues dice ella, es que solamente le di 3 tabletas, o sea, en el día no les di 3 tabletas, pues sí, pero obviamente hay un daño en los hepatocitos, hay un daño a nivel hepático, había una serie de factores concomitantes, ¿sí? Solamente el paciente tomaba otras cosas más, que los llevó, pues desafortunadamente, ¿sí?, a la muerte. ¿Okay? Entonces, suelo ser muy tajante, ¿no? Porque pues dicen, pues no nos vamos a seguir matando cristianos que nos encontremos por la vida, ¿no? O sea, donde tengas que parar, se tiene que parar. Lo mismo sucede para ustedes, ¿no? Pues si ustedes observan que el paciente pues tiene ascitis, tiene tiempos prolongados, les hacen cefalopatías, ¿no? Y ven por ahí paracetamol, pues lo primero que tienen que cuestionar es eso. A mí me agrada contar las buenas anécdotas. Digo, en ICEMIN establecimos un excelente equipo de trabajo con la enfermería, y en alguna ocasión pues me tocó invitar a mí las cocas, ¿no? Pues en un paciente que era un Child C, sí, en un fin de semana, pues la realidad, laborábamos nosotros de lunes a viernes, el fin de semana no cubríamos el servicio. Pues llegando, pues sí nos dijo, ¿qué pasó, químico? ¿Cómo se les fue este paciente? ¿Cómo que paracetamol si tiene un Child C? No, pues va a tener que invitar las cocas, porque obviamente enfermería funcionó regla de seguridad, ¿no? Digo, bendito Dios que existen personas que todavía están atentas a estas cosas y dijeron, no, pues es que cuando lo vimos con esa citis, sabíamos que el paciente tiene tiempos prolongados porque le tuvieron que administrar plasta para cortar eso, y luego ustedes con su paracetamol, pues le iban a dar interconsulta con San Pedro, ¿no? Pues ese tipo de cosas de verdad pues a mí me llena de orgullo, ¿no? Porque digo, qué bueno que finalmente pues se viene a integrar este equipo multidisciplinario y este tipo de errores potenciales no alcanzan al paciente, ¿no? Entonces yo quisiera que eso se replicara en todos lados. Ya les dije, el día de mañana vamos a ser nosotros pacientes y vamos a querer también una atención de calidad, ¿no? Yo siempre he dicho, pues yo voy a querer que me atiendan los mejores, ¿sí? Y pues eso implica en que ustedes tengan este tipo de bases farmacológicas. Porque muchas veces me dicen, químico, es que es paracetamol, no, espérense. Paracetamol 30 días, ¿no? Les decía a una persona en la farmacia, es que me mandaron el paracetamol por 30 días. No, señora, tranquila, ¿no?
Si se lo toma, no le va a contar, porque pues obviamente va a tener una intoxicación por paracetamol, o sea, esto no es así. Pues obviamente es por el tipo de que el CIMEF te da para 30 días, ¿no? Pero pues eso no quiere decir que vas a tomar esos 30 días o cualquier antibiótico 30 días, ¿no? O sea, es decir, deténganse a pensar, porque pues el sentido común funciona para todo. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Algo que quieran que les inquiete? Estamos adentrándonos, apenas estamos en algunas cosas. Estoy tratando de meter velocidad suavemente para tener aquí. Entonces, ¿qué medicamento es ideal para un hepatópata? Bueno, aquí la pregunta sería, bueno, todos dicen invitados, ¿no? ¿Para qué tipo? ¿Qué necesita usted? ¿Un efecto antipirético o un efecto analgésico? Yo por ahí ya les di la respuesta, ¿no? Pero, ¿qué es lo que necesitan? Pues ahí dice invitado, ¿no? El medicamento ideal para un hepatópata no existe. Todo se hace siempre valorando el contexto clínico. Si es un child group A, es un child group B, quizás dicen por ahí, el beneficio supera el riesgo, pero si es un child group C, buscas otra opción. Si es un efecto antipirético, das metamizol. Eso es un hecho, das metamizol. Oye, pero es que salen, porque siempre les digo, bueno, píntense el peor panorama. Bueno, da ibuprofeno. El ibuprofeno también tiene efecto antipirético, pero si se dan cuenta, siempre hay alternativas para poder hacer los abordajes terapéuticos. Invitado, no sé si eso le aclare o le extienda más su duda. Me preguntó cuál es el medicamento ideal para hepatópata. Aló, ¿quién es ahí? Ese silencio incómodo me preocupa. No sé si no me entienden. Sí, está claro. Dime. Pero bueno, pues no está en el cuadro básico. A mí me preguntaron en qué era o cuáles eran las diferentes opciones terapéuticas, pues, ¿no? Entonces, si somos específicos y me dicen, bueno, dentro del cuadro básico tienes metamizol, ¿no? Yo les estoy dando la otra opción, siempre pues es no cerrar. La verdad es que salvo la parte, el impacto que hay con la calidad espermática, el ibuprofeno es muy bueno, ¿no? Solo que para los niños que aún no somos papás, pues no es tan recomendable el uso frecuente de ibuprofeno. Hay un impacto en la calidad espermática. Por ahí me preguntan, a ver, adelante. Pues veamos. Bueno, aquí va. Artritis reumatoide. Okay. Ahorita voy a tocar algo del metamizol. No como ansia. La verdad es que ese tema, de hecho, fue me dieron la oportunidad, bueno, normalmente aquí con el programa de enseñanza, con el área médica, siempre nos dan un espacio de sesiones, en las sesiones médicas, y abordamos la anafilaxis inducida por fármacos, y precisamente con el metamizol hay unas situaciones que ya voy para allá, no como antes, ya voy para allá. Artritis reumatoides, ¿qué pasó con la artritis reumatoides? Celecoxib más paracetamol. Sí, efectivamente, aquí lo que se trata, por ejemplo, fíjense bien, muchas veces los pacientes responden de una manera buena, por así decirlo, ¿sí? Pero precisamente con toda esta evidencia que hay, por eso se está yendo a la terapia con anticuerpos monoclonales, o sea, con biotecnológicos, pues, para el tratamiento de la artritis. Sí, es un hecho, ¿no? Sí, o celecoxib más el paracetamol. Y la finalidad de eso es disminuir en este caso del paracetamol, ¿sí? Para el crónica, ya vamos para allá.
no se preocupen. Nada más es una cuestión de irnos aterrizando, o sea, solo es paracetamol. Ahí voy. Entonces, fíjense bien, con paracetamol les dije que vamos a tener dos efectos, solamente dos efectos. Analgésico, por eso es que lo asociamos con un COX-2, un COX-6, pues para artritis reumatoide, ¿sí? Y antipirético. El efecto antipirético es porque actúa sobre el centro termorregulador hipotalámico y va a inhibir prostaglandinas y efectos del pirógeno endógeno, dando lugar a vasodilatación periférica, aumento del flujo sanguíneo de la piel e incremento de la sudoración que contribuyen a la pérdida de calor. Ojo aquí, ya sé que la pregunta me la hicieron con el metálico, reacción adversa, vamos a pegar, sí, voy adelantando, es una reacción adversa a la metamizol. Pero también, muchas veces esto, pues puede o no pasar, ¿sí? Pero vean, por el mismo mecanismo de acción, el paracetamol puede provocar diaforesis. ¿Ok? Diaforesis. Ahorita vamos a ver otras cuestiones más, porque les digo, pues todo, o sea, hay gente que es alérgica al paracetamol. ¿Sí? Mientras que en el efecto analgésico, pues bueno, hay una inhibición de la ciclooxigenasa a nivel central, ¿sí? Pero también va a disminuir las prostaglandinas. Ese es el efecto por el cual hay analgesia, inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Por ende, hay cierto efecto periférico al bloquear la generación del impulso nervioso doloroso. También otro de los mecanismos o posibles efectos de la inhibición es que va a activar el receptor cannabinoides, el CB1, por lo cual va a existir modulación de las rutas de señalización serotoninérgicas o plásticas. También la inhibición de la síntesis del óxido nítrico o hiperalgesia inducida por la sustancia P. La verdad es que el paracetamol es un muy buen analgésico, solamente que va a estar limitado, ¿sí?, por los efectos que hay a nivel hepático. Entonces decíamos que no va más allá de día. Precauciones, ojo aquí. Bueno, dosis terapéutica habitual para un adulto es paracetamol 1 gramo tomando hasta 4 veces al día. Es importante que no se exceda esta dosis, de lo contrario pues vamos a empezar a tener hepatotoxicidad, ¿ok? Esto es particularmente problemático para quienes adultos desnutridos. Bueno, ya vimos que la hipolipidemia juega un papel importantísimo, o con bajo peso corporal. Se recomienda una dosis diaria máxima reducida de 3 gramos para 24 horas por infusión intravenosa para pacientes con insuficiencia hepatocelular, alcoholismo crónico o deshidratación. Aquellos pacientes que tengan un child group A o hasta un child group, en ellos sí puedo utilizar. ¿Se acuerdan que les dije? Bajas la dosis o bajas la frecuencia, bueno, dejas una infusión continua en este tipo de pacientes, porque habíamos dicho que en pacientes con child group C, eso está contraindicado. Efectos adversos. Cetamol puede provocar rash, ¿sí?, reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Y fíjense bien, no es tan común porque no es por el mecanismo que lo generan los AINES, pero puede provocar nefrotoxicidad. Pueden ver específicamente con elevaciones en el BUN o con la creatinina. A nivel hematológico puede provocar anemia, leucopenia, neutropenia y pancitopenia. Y eso tiene un efecto pues importante porque por el mismo metabolismo a nivel hepático. Esto es muy común cuando son pacientes crónicos. Cuando desencadenar o pueden desencadenar también alteraciones a nivel metabólico o
o electrolítico, como es un decremento o una disminución del bicarbonato sérico, ¿sí? Van a disminuir concentraciones de sodio y calcio, pueden provocar hiperamonemia, que esto me va a generar ¿qué? La hiperamonemia. ¿Qué genera la hiperamonemia? Encefalopatías, ¿sí? Las encefalopatías. Acuérdense que las encefalopatías son un exceso de amonio, pues, que va a llegar a las meninges, que va a llegar al sistema nervioso central. Hipercloremia, hiperglicemia también puede dar un incremento de la glucosa sérica. ¿Okay? Estas reacciones son características en altas dosis y con duraciones de tratamiento mayor a 5 días. En este tipo de pacientes con estas características, cuando hacemos monitoreos, esto es lo que buscamos: altas dosis. ¿Y cuánto es una alta dosis? O incluso 1 gramo cada 8 meses, ¿no? Puede ser 1 gramo cada 6 o 1 gramo cada 8. Aquí estas son cuando ya están, porque pues imagínense 4 gramos día de paracetamol por más de 5 días, no hombre, pues ese hígado va a estar hasta el efectos adversos derivados a la administración venosa. Y esto me habla que tenemos que cuidar que se lo pasamos en bol o qué onda. Velocidad de infusión. Químico, pero queremos un efecto antipirético inmediato y queremos un efecto analgésico. A prueba no les digo. No, yo no les digo que hagan la prueba porque en una serie sí me dijeron que. Entonces ya no tengo que prohibir esa palabra. La velocidad de infusión es importantísima. La realidad es que les digo, bueno, si lo tiene por una vía de administración intravenosa, pues ya no tiene ya nada, porque el efecto, estamos hablando de una biodisponibilidad del 100%, pero no por eso le van a pasar ese volumen en 5 minutos, en 2 minutos, no como si fuese bueno, ¿no? Porque precisamente la velocidad de infusión juega un papel importante para que el paciente presente náuseas, vómitos y constipaciones. ¿En dónde les dije que actuaba el paracetamol? En el hipotálamo. Maestro. Sí. Hola, me quieres un favor, Chihuahua. ¿Cuál sería la velocidad de infusión? O sea, ¿cuál se considera la velocidad de infusión alta? Bueno, antes de darle la respuesta, mi pregunta sería: ¿en cuánto tiempo usted lo administra? Antes de darle la respuesta. Para 30 minutos, 1 hora. ¿Una hora? ¿Una hora 30? Necesitamos el paracetamol mínimo. O sea, yo sé que hay situaciones en las que es necesario empezar a ver el efecto, sobre todo el antipirético, ¿no? Pero necesitamos mínimo 30 minutos. Sí, 30 minutos mínimo esa administración de paracetamol. Mínimo quiere decir que puede ser más, pues no, 60 minutos, pero lo correcto de los 30 minutos A 1 hora. a 1 hora. Y ojo aquí, porque fíjense bien, es como cultura general, el paracetamol se utiliza para, también se puede dar para evitar las reacciones que va a haber, por ejemplo, tras la administración de bifosfanatos. ¿Sí?
bifosfanatos, digamos que se premedica al paciente, ¿sí? Por ejemplo, el ácido soletrónico y esas cosas, ¿no? Se premedica al paciente y te recomiendan que media hora antes, pues tú le hayas administrado a tu paciente 1 gramo de paracetamol intravenoso. Digo, esto es como culturita general, pues nada más para... De repente hay muchas cosas que quiero abarcar. Les digo, la verdad es que el diplomado de farmacología tendría que haber durado al menos 1 año, ¿no? Les digo, pues para aprender todos bien farma, 1 año para estar todos en el contexto. Pero trato de darles su diario caminar, a lo que ustedes van a vivir todos los días, a lo que yo vivo todos los días, ¿vale? Y ojo, raramente se han reportado reacciones de hipersensibilidad y reacciones anafilácticas. Esto no quiere decir que no suceda, o sea, también se puede presentar. Algo muy importante, digo, les voy a dar otro día la clase de anafilaxis, cuando estemos hablando la parte de seguridad desde el punto de vista de la farmacovigilancia. La administración de medicamentos intravenosos juega un papel importantísimo en reacciones anafilácticas. ¿Cómo puedes ir previniendo o prever este tipo de situaciones anafilácticas? O sea, nadie sabe que es alérgico a los medicamentos, ¿no? Hasta que nos pasa. Porque yo no sé si soy alérgico al sevoflurano, por ejemplo, al sevoflurano, ¿no? Al propofol, aunque nunca me han hecho un procedimiento anestésico o quirúrgico, ¿no? Nadie lo sabe. Y pues ahora, esto implica a que si te está desconocido, por ejemplo, yo estoy en contra de opciones de hierro, que se los pasan así de, no, espérate, o sea, empieza, ahora sí que les digo, calen a su paciente primero. Si tu paciente no está premedicado, pero tiene antecedentes de hipersensibilidad, de alergias, no corras, le digo, no corras, porque ese paciente le puedes desencadenar reacción anafiláctica. En una ocasión yo me andaba muriendo, y ahorita les voy a dar el ejemplo de por qué eso hablamos de hipersensibilidad cruzada también, con el metamizol. Resulta que su servidor, pues de morrito, le dieron ácido acetilsalicílico, la aspirina, pues, ¿no? Para tratar un dolor, ¿no? Hice una leve reacción, se me hincharon pues los labios, sentí broncoespasmo, que pues fue revertible, etc. Y en alguna ocasión que tenía yo fiebre, pues mi mamá me llevó al doctor, ¿no? Y pues me dieron la dichosa neumolubrina. La neumolubrina no es otra cosa más que metamizol, ¿no? Me dan el metamizol y mango, o sea, al borde del choque anafiláctico, ¿no? O sea, la realidad es que la gente se pone, ¿y por qué? Bueno, aquí hay algo que se llama hipersensibilidad cruzada, ¿sí? Con los AINES es muy común, por eso les digo, esto lo vamos a ir digiriendo poco a poco. No les puedo soltar, no les puedo vomitar todo. Tenemos que ir masticando poco a poco para que cuando se dan cuenta vamos de lo general a lo particular. Así nos vamos, y así va a ser con cada grupo terapéutico que ya está planteado en el diplomado. Para que, sí, pues ¿para qué no me habló de biodisponibilidad? ¿Para qué me dijo de techo terapéutico si ni se ocupa? No, claro que sí. Todo lo que yo les di, ¿sí? Fue 6 meses de trabajo dado el análisis situacional en mi hospital, que dije, no, es que aquí hace falta reforzar esto, hace falta reforzar esto otro. Cuando la jefa Calú me dijo, no le vas a dar en tu hospital, porque necesito que se replique a toda la república, dije, ups, pues obviamente hay un sesgo, porque no sé cuáles son las condiciones que hay en cada una de sus unidades, ¿no? Pero yo siempre he dicho, bueno, podemos cojear del mismo pie, entonces asumo eso. Yo sé que hay buenísimos, ¿no? Y hay especialistas buenísimos detrás de la pantalla, pero bueno, dice por ahí que hasta el mejor cazador se le van las liebres. Dale, vámonos. Fíjense bien. Déjenme. Les quito todo mis rayoneo. Dios, 5:36, de repente ese es el problema, que se me va el tiempo en donde no debería de ir. La FDA, de hecho, eso es algo que siempre les digo al área médica. Ya revisó, doctor, su warning o su black box, porque eso también puede desencadenar en algo que se llama black box. La black box, pues es una caja negra y no hablo de aviones, hablo específicamente de medicamentos.
te dice del riesgo de hepatotoxicidad, ¿sí? Obviamente, pues te dice que no excedas, no exceder la dosis máxima recomendada, ¿no? Les digo, cuando yo aplico barreras de seguridad con dosis máxima, pues no es capricho del químico, ¿no? Les digo, no es capricho de la farmacia hospitalaria, es porque ya sabemos que va. O sea, no es, aunque me digan que es chamba del área médica, pues sí, pero tú eres la barrera de seguridad. Les digo, no se te olvide que tú estás con el paciente, ¿no? Fíjense bien, pacientes crónicos, ¿sí? Que están tomando acetaminofén. Por ejemplo, hay toxicidades, por ejemplo, la dosis no lo es todo, les decía, hay toxicidades que se pueden presentar de 150 miligramos kilo en adultos o hasta 200 miligramos kilo en los niños. ¿Okay? Pues por lo que dice, usa, ¿sí?, el medicamento correctamente, pues. El paracetamol pues es seguro, o sea, yo no les estoy diciendo que el paracetamol no sea seguro, pero hay ciertas condiciones, ciertas características en las, situaciones en las que debes de tener contraindicaciones. Bueno, el uso del acetaminofén, estos en acetaminofén o paracetamol es lo mismo, vean dónde. Ahí. Insuficiencia hepática severa, o sea que esto ¿qué es? ¿Un qué? ¿Un chai? ¿Un qué? Sí. Chai por ser. Ay, el químico no nos está engañando, ¿no? Pues no, les digo, pues a esto nos dedicamos, ¿sí? Dice que sin embargo hay debate, ¿no? En algunos casos puedes utilizar limitando a ciertos factores, por eso les digo, en un chai B pues puede utilizarse, pero en un chai C o en una enfermedad hepática severa, dicen por ahí, compa, no lo haga, porque ese paciente no la va a liberar. Vale. Inhibidores tipo 4, estamos hablando de prostaglandinas, ojo, estamos dentro del grupo de los AINES, pero estamos hablando de prostaglandinas y ahorita vamos a entender qué es, o sea, si se dan cuenta, vean la diferencia, ¿sí? Son AINES tipo 1, hay una diferencia, ¿ok? Porque dices, bueno, pues, ¿qué le vas a dar? Diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, ketorolaco, clonicidato de lisina. Yo siempre les digo, ¿qué es lo que buscan? No, pues el manejo del dolor, pues sí, pero ¿cuál es el contexto de tu paciente? ¿Qué más quiere tu paciente? Inactivación química reversible de enzima que implica la pérdida de su actividad catalítica. La capacidad de síntesis de prostaglandinas no podrá ser recuperada hasta que la célula sintetice nuevas moléculas de esta enzima. Esa es la forma en la que el ácido acetil salicílico y algunos derivados actúan, pero no los salicilatos y acetilatos. Provoca una reacción de acetilación, en este caso la cadena peptídica, ¿sí? Por lo tanto, pues hay una conformación molecular con pérdida de la actividad de la ciclooxigenasa, pero no de la hiperoxidasa. O sea, si todo eso que está aquí, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo les había dicho es necesario suspender un paciente que está tomando aspirina Protec para que no infarte, pues de manera preventiva, ¿no? Pero que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico? ¿Cuánto tiempo? Para disminuir el riesgo de sangrado en el procedimiento quirúrgico. Siete días, precisamente por esto, ¿no? Que no se puede recuperar hasta que las células sinteticen nuevas moléculas. Entonces, la antiagregación plaquetaria que da aspirina, una vez la última dosis, hasta 7 días tengo que esperar para que todo esto que está formando comience a formar nuevas moléculas de este tipo de isoenzimas. Tipificación de los AINES por su vida media. Hay AINES de vida media muy corta, ¿no?
menores a 5 horas, vean cuáles. Hay aires de vida media moderada, ¿sí? No pierdan de vista esto. Ahorita les voy a platicar un poquito de esto. Y hay aires que van mayor a 15 horas. ¿Qué tenemos en el ISSSTE? Ketoprofeno, según yo, no hay en el ISSSTE. Sí. Entonces, ojo, hay aires, por ejemplo, se llama la prueba de naproxeno. ¿Han escuchado hablar de la prueba de naproxeno o en qué pacientes se les da el naproxeno y que sirve como un criterio diagnóstico? ¿Perdón? No. Bueno, hay fiebres, ¿sí? De hecho, eso es algo que ustedes lo van a ver. Es que yo lo aprendí trabajando, ¿no? Porque decía, este paciente decía que las indicaciones lo pueden encontrar como dar naproxeno en caso de fiebre. Y yo decía, bueno, ¿y por qué le van a dar en caso de fiebre naproxeno? Yo sé que hay pues un efecto, ¿no? Entonces, la prueba de naproxeno se usa en el estudio de procesos febriles asociados a situaciones de tipo oncológicas, ¿sí? En pacientes que apenas empiezan a tener el diagnóstico de cáncer, ¿sí? Les dan la prueba del naproxeno. Ese es uno. Incluso en pacientes también de VIH, por eso les llaman la fiebre sin motivo, ¿sí? La fiebre de origen desconocido. Entonces por ahí empiezan ellos a indagar. Se le quitó la fiebre, ya vamos a revisarlo, porque ¿qué creen? En pacientes oncológicos, pues la fiebre, cuando se suspende el naproxeno. Entonces la prueba de naproxeno es para pacientes oncológicos. Y sí, pues, o sea, ahí está el sustento farmacológico, vaya. Pues, por allí ustedes a veces van a encontrar eso. Esa fue mi primera experiencia, ¿no? Si tengo paracetamol o si tengo ibuprofeno, porque hay que darle naproxeno. Ya después lo entendimos, ¿no? con el equipo de trabajo que estábamos integrados en Guapo. Y cuando me puse a investigar, dije, efectivamente, es libre, no lo tengo contemplado, claro, una vez, pero quien guste el artículo, mándenme el mensaje para que lean sobre la prueba de naproxeno. Digo, esto no es como que lo quieran o lo tengan que saber todos, nada más es un dato cultural, ¿vale? Clasificación de los aires debido a su potencia antiinflamatoria. Bueno, hay analgésicos y antiinflamatorios moderados, ¿sí? Derivados del ácido propiónico como ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno. Derivados del ácido alquilínico como el ácido mefenfémico. Derivados del ácido arilacetélico, diclofenaco. Potentes con los salicilatos, indometacina. Y bueno, y también viene la cosa que les decía, ¿no? De las isoformas de las ciclooxigenasas, que son no selectivos y los selectivos, específicamente los COX-2. Vean, dentro de los COX-2 también hay una selectividad preferencial. Ojo por lo que estoy diciendo, preferencial. No es que sean selectivos al 100%, por ejemplo, meloxicam y piroxicam. ¿Okay? Pero esos, por ejemplo, pues compiten con la isoforma COX-1, entonces van a tener una mayor afinidad para COX-1. Selectividad, de hecho aquí dice, selectividad exclusiva, pues todos los próximos. Guanecoxin, celecoxin, etoricoxin. Vean todo lo que implica seleccionar un aire, o sea, no estamos en otras cosas, un bendito aire. El cómo se tiene que razonar, qué se tiene que considerar. Porque
por ejemplo, a la vida media. O sea, ¿por qué creen que es importante considerar esto? ¿O para qué? ¿Quién está detrás de la pantalla todavía? Pues esto me habla, compañeros, del efecto terapéutico que yo necesito cumplir, cuánto tiempo yo necesito y por ende el número de administraciones o mejor dicho, la frecuencia. ¿Okay? La frecuencia con la cual pues, yo voy a poder tomar ese tipo de o de hábitos específicos. Entonces, si es moderado o es potente, pues a mí me va a ayudar a ubicarme pues en la escala analgésica del dolor. O sea, qué tanto duele, les digo, dependiendo del tipo de dolor, ¿sí? El cual pues esté originando por el mecanismo fisiopatológico que ustedes quieran. Eso implica el poder integrar esta parte, ¿no? Y por supuesto las razones de seguridad. Ahorita vamos a ir para allá. Eran las estructuras químicas de algunos antiinflamatorios no esteroideos relevantes, el ácido acetilínico, el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno. Los COX todos aquí están. Meloxicam, piroxicam. Bueno, nada más es para que ustedes los vayan ubicando. Una de las problemáticas que tengo, yo creo que está en todos lados, pues es el metamizol. El metamizol o dipirona es un analgésico no esteroideo derivado de la midopirina, cuyo nombre químico es 1-fenil, 2,3-metil, 5-pirazona, 4-metilsulfonato. Bueno, esto es importante, sobre todo, porque es un grupo trofílico que en solución es rápidamente hidrolizado a sus metabolitos, al cual, ¿no? Síntesis de prostaglandinas, pero también me va a activar la vía óxido nítrico GMPC canales de potasio. Dice como que ¿para qué nos va a servir? Bueno, existe evidencia de que el metamizol actúa a nivel del sistema nervioso central tanto por la inhibición de las prostaglandinas como de la activación, de fibras inhibitorias descendentes y sistemas opioide-adrenérgicos. Les había dicho que el manejo del dolor implica pues diferentes planos o estrategias terapéuticas. Estos mecanismos van a producir por ende analgesia independientemente de su acción antiinflamatoria, ¿sí? Es buenísimo el metamizol para los que no son alérgicos. Van a tener un efecto antipirético, ¿sí? Derivado de la inhibición de las prostaglandinas, el cual pues es el principal mecanismo de acción. ¿Okay? La pregunta del millón es, ¿por qué el metamizol genera hipotensión? Bueno, pues esto viene derivado, ¿sí? A que hay una activación de la vía óxido nítrico GMPC canales de potasio que van a producir vasodilatación. O sea que si le doy por sí solito el metamizol se me va a hipotensar. No, aquí juega un papel importantísimo, ¿sí? Su velocidad de infusión. Oiga, químico, porque no debemos quitarle la fiebre, pues en rapidísimo, ¿no? Sí, pero se te va a caer la TA, ¿no? Por ejemplo, eso es una evaluación, eso es un estudio que hicieron en tensiones arteriales medias y vean la diferencia del metamizol. Les digo, hablo del metamizol porque es lo que te he visto. En la privada me pasa mucho con esto, el dexketoprofeno. Hombre, el dexketoprofeno. Si el metamizol no se potencia, el dexketoprofeno es quítate que hay tema, ¿no? Precisamente por este proceso de vasodilatación. Una administración rápida
¿sí? En bolo, 1 minuto, 2 segundos, 10 segundos, va a activar esta clave. ¿Es parte del mecanismo de acción? Pues sí, pero pues si tú le haces, te dice por ahí, le das un empujoncito, pues obviamente vas a complicar las cosas, ¿no? Existen lógicos para mantener control de la presión arterial y los cuales requieren de cierto tiempo. Por lo tanto, un bolo de metamizol inyectable puede ocasionar una caída brusca de la presión. Sin embargo, si el metamizol se administrara diluido, químico por respirar, hay que diluirlo, no importa, lentamente daría tiempo necesario para la activación de procesos homeostáticos y se disminuiría esta reacción. Les digo, yo creo en un ser supremo que cuando nos diseñó, pues la verdad se la mejor, ¿no? Porque pues si te está dando procesos homeostáticos que te van a ayudar a compensar ese super cool, ¿no? Nuestro cuerpo es maravilloso, ¿sí? La verdad es increíble. Es como el creador de nosotros dijo, a ver, no nos vamos a dejar morir solos, ¿no? Pues no le ayuden, no le den una ayudadita a que nos descompensemos. Entonces, la administración de metamizol en bolo va a generar incompensación. Hola, pero yo he visto en pacientes que no precisamente lo administran en bolo y se impotencian. Bueno, hay ciertos factores fisiopatológicos, ¿sí? Por eso les digo, siempre tengan en contexto la parte fisiopatológica, ¿sí? De cómo esto, pues, va a estar siendo un detonante. Por eso hablamos de factores de riesgo. Hay factores de riesgo, hay pacientes que tienen ciertas características que te dicen, ese se te va a potenciar, así se lo pongas en 2 horas. Todos los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, en esos, ténganlos por seguros que este efecto es esperado. Además, pues el metamizol les había dicho que hay una hipersensibilidad cruzada, ¿sí? Una hipersensibilidad cruzada, cuando veamos la parte de la anafilaxis, pues lo vamos a entender bien. Por ahí la persona que me preguntaba que si era una reacción adversa, sí, fue una reacción adversa, ¿sí? Es una hipotensión, cumple con ciertos criterios que pues, probablemente pues, se induzcan a la anafilaxis. Sus servidores no van nada del choque anafiláctico de muchos años, ¿no? Precisamente por la administración del metamizol. ¿Sí? ¿Qué más tenemos de los AINES? Bueno, se usan ampliamente para aliviar el dolor con o sin inflamación. Ya vimos que pues, hay de diferentes AINES, pero también en personas con trastornos musculoesqueléticos, agudos y persistentes. En dosis regulares más altas tienen efectos activos y antiinflamatorios, ¿sí? Lo que los va a hacer pues, particularmente útil el dolor continuo o asociado con la inflamación. Ojo, antes de que se me olvide algo, no quiero pasar acerca del metamizol, que también van a tener un mecanismo o va a actuar sobre ciertos receptores a nivel antiespasmódico. Por eso cuando son cólicos no ureterales se da la asociación pues el metamizol más la buscapina. Cólicos ureterales también tienen un efecto derivado a los mecanismos antiespasmódicos. ¿Okay? Ahí voy, porque si no, vean, ya son las 6 de la tarde, ahora sí no les voy a dar receso. Mecanismo de acción, ahí sabemos en general. Inhibición de las ciclooxigenasas. ¿Por qué está duro y dale cuento? Para que se lo graben, pues, les digo, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer que se inhiba la ciclooxigenasa o la prostaglandina sintasa? Bueno, que se va a evitar la transformación del ácido araquinoico en prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanas. ¿Se recuerdan por aquí que les decía el efecto sobre la agregación plaquetaria? El grado de inhibición enzimática pues varía entre los diferentes AINES. Digo, pues hay de AINES, ¿no? COX-1 pues se expresa, ojo aquí, porque luego les pregunto, ¿dónde está la COX-1? ¿Dónde hay COX-1? Por eso cuando les digo, este paciente ya no estratifica, ¿hay que va a tener? Bueno, como ya me pasó, vamos a hablar de esto. ¿Dónde hay COX-1? Está en la mayoría de los tejidos, pero de forma variable. Se describe como una enzima doméstica que va a regular procesos celulares normales como la citoprotección gástrica. Ojo por ahí con lo que les estoy diciendo. Homeostasis vascular, agregación plaquetaria y función renal. O sea que si yo inhibo a la COX-1
¿Voy a dañar el estómago? Claro que vas a dañar el estómago porque vas a hacer una gastrolesión por aire. La parte vascular, claro que vas a dañar a un paciente que tenga una enfermedad cardiovascular. Esto pues ya estamos mencionando, la relación plaquetaria. Oye, ¿me puedo llevar el riñón? Por supuesto que te vas a llevar el riñón, ¿sí? Y bueno, es estimulada por hormonas o por factores de crecimiento. Entonces, químico, ¿qué le doy? Pues bueno, pues por eso les decía, es importante conocer a qué les da o cuál es el rango terapéutico de cada uno de esos medicamentos, porque pues si ya les dije que si el paciente tiene antecedente de gastritis, ¿le doy un aire o no le doy un aire? Pues siempre está arriba. Rápida, yo nadie, pero necesito entonces necesito pues no la COX-1. ¿Ya lo vieron? Necesito inhibir la COX-2 y de eso se trata. Pero bueno, también hay que ver, por eso les digo, el entorno clínico del paciente es elemental. Dicho de otra manera, pues es ver qué le duele al paciente, pero ver qué tiene de enfermedad. COX-2. La COX-2 es una enzima altamente que se va a expresar constitutivamente en el cerebro, ¿sí? En riñones, en huesos y probablemente en el sistema reproductor femenino. ¿Okay? Pero es indetectable en la mayoría de otros tejidos. Su expresión aumenta durante los estados de inflamación o experimentalmente en respuestas a estímulos mitogénicos. Como ejemplo de los factores de crecimiento, pues están los ésteres de formol, las interleucinas 1, que van a estimular la expresión de COX-2 en fibroblastos. ¿En dónde hay fibroblastos? ¿Dónde? Pues en el hueso, por eso es que se da para la artritis reumatoide. La endotoxina cumple la misma función en monocitos y macrófagos. Entonces, vámonos a los mecanismos de síntesis de prostaglandinas y tromboxanas. Les había dicho, hay una membrana de fosfolípidos, ¿sí? Que va a dar ácido araquinoide. Y justamente aquí del ácido araquinoide se van a empezar a sintetizar toda una serie de prostaglandinas, porque no nada más es una, ¿sí? Por lo cual, pues va a participar una enzima, la ciclooxigenasa 1 y 2, lo que conocemos como COX-1. Nada más escriban recordatorio, para que no se me duerma. Y COX-2. Si yo inhibo esas enzimas, pues ya no va a haber síntesis de prostaglandinas. Pero ya vimos que esas prostaglandinas van a derivar en otras cosas, ¿sí? Por eso ya vimos ciertos efectos. AINES selectivos COX-2. La ciclooxigenasa, sigo insistiendo, hay dos, ¿verdad? No voy a cansar hasta que se graben. Hay dos ciclooxigenasas. Y dependiendo de la ciclooxigenasa que yo quiera inhibir, es el AINE que voy a dar, ¿vale? COX-1, COX-2. La COX-1 es una enzima constitutiva que se expresa, ¿sí? En diferentes tejidos, incluidos el tracto gastrointestinal, el riñón, donde va a catalizar la producción de prostaglandinas necesarias para las funciones homeostáticas. No tienen un papel en la nocicepción o en la inflamación, mientras que la COX-2 es una enzima inusible, ¿sí? Que aparece en los tejidos dañados poco después de la lesión y conduce a la formación de prostaglandinas inflamatorias dentro de esos tejidos. Los AINES selectivos COX-2 deberían, en teoría, inhibir la formación de prostaglandinas inflamatorias sin afectar la actividad de COX-1 en áreas como el intestino. En la práctica, el uso de medicamentos específicos a COX-2 se asocia, ojo aquí, con un menor riesgo, esto no quiere decir que no pase, pero hay un menor riesgo de efectos secundarios gastrointestinales en comparación con los medicamentos 12. Bueno, ¿y qué más sucede? ¿Qué están implicados? ¿Y por qué hay que empezar? Uy, dale que las prostaglandinas. Bueno,
varios mecanismos mediados por no prostaglandinas de acción se han postulado para explicar las acciones antiinflamatorias de los salicilatos no acetilados, aunque la aspirina pues no se cree que tenga efectos inflamatorios distintos relacionados con la inhibición de síntesis de prostaglandinas. Esas observaciones también pueden aplicarse en mayor o menor grado a los AINES, por ejemplo, de los no salicilatos. Ojo aquí, la función de neutrófilos, ¿sí? De hecho, por ejemplo, con el metamizol es muy común, ahorita vamos a ver eso. La función de neutrófilos es inhibida por salicilatos no acetilados y otros AINES. Como ejemplo, los AINES interfieren con la adherencia de las células endoteliales de los neutrófilos, que es crítica para la capacidad de responder a la inflamación. Puede disminuir una expresión de la L-selectina, lo que elimina el paso crucial en la granulocitosis a sitios de inflamación. ¿Sí? Con el metamizol esperado esto de la granulocitosis. Es uno de los tantos efectos que se dan con los AINES no selectivos. Algunos de esos efectos parecen estar relacionados con la propiedad fisicoquímica de los AINES que les permite insertarse en membranas biológicas y alterar interacciones importantes necesarias para la función celular. Por ejemplo, transporte de aniones, transmembranal, fosforilación oxidativa y absorción del dato. Existe, por ejemplo, con AINES tópicos, existe evidencia de que estos agentes son efectivos en comparación con el placebo para varias afecciones dolorosas crónicas, incluida la osteoartritis. Además, hay datos que demuestran que esos agentes, ojo aquí, se absorben y penetran en los tejidos locales y en el área de aplicación. La aplicación tópica de los AINES limita absorción sistémica, ¿sí? Y los efectos secundarios a las interacciones farmacológicas. Sí, los AINES tópicos, como el Voltaren, que no es otra cosa más que diclofenaco potásico, ¿sí? Y sota. El Voltaren es lo que más he llegado quizás a utilizar cuando algún golpe, ¿no? Pues va a limitar la absorción sistémica. Digamos que es un efecto más a nivel local. El rubro de las interacciones farmacológicas, pues me interesa. En algunos pacientes pueden ocurrir interacciones debido a la reducción relacionada con los AINES en perfusión renal. O sea, los AINES COX-1 van a tener un efecto sobre la perfusión renal o la toxicidad hemorrágica anti. ¿Sí? Por ejemplo, hay pacientes como los de artritis que están tomando metotrexate. La interacción de los AINES con metotrexate puede disminuir el aclaramiento renal de metotrexate y va a dar lugar a niveles más altos de este fármaco. Generalmente, pues se requiere evitar el uso de los AINES en pacientes que reciben en dosis anaplásicas, mientras que en ambos pueden utilizarse simultáneamente, ¿sí? Metotrexate, pero hay que estar monitoreando a estos pacientes aunque estén recibiendo bajas dosis. Recuerden que en el metotrexate tenemos dos aplicaciones. Un efecto, bueno, estamos buscando un efecto antineoplásico y también para el tratamiento de artritis. ¿Ok? Esto se los dije hace como la tercera clase del diplomado, y aquí es el fundamental. ¿Con qué otro va a interactuar? Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. O sea, los YECAS. Los AINES le van a quitar el poder antihipertensivo a los YECAS, debido a que se bloquea el efecto vasodilatador y las prostaglandinas natriuréticas, y por ende, pues aparte me van a provocar hipercalemia, ¿no? Entonces vean nada más la importancia de administrar, ¿sí? AINES y YECAS. Y luego, sobre los institucionales, ¿no? Pues como en la mañana hay que ponerle todo para, pues en la tarde es el mínimo, pásenle todo en la mañana. ¿Tiene dolor? Ahí le va el ketorolaco. Pero que la paciente es hipertensa, pues hay que darle
Un YECA, díganme un ejemplo de un YECA. Captopril. Captopril, enalapril, pero esto, ojo, recientemente hay una investigación que te dice que también va para los ARA2. Entonces pues el paciente, les digo, ni le va a quitar el dolor, va a estar hipertenso, y ojo, hay que ver porque muchas veces el dolor va a desencadenar pues que el paciente es hipertenso por el mismo mecanismo fisiológico, ¿ok? AINES interactúan con ARA2 y YECA. Aquellos que les encanta mezclar, hacer sus coctelitos, digo, eso soy siendo crítico porque pasa en el hospital y estoy seguro que pasa en muchos lados. Y mientras que tenemos 15 pacientes, pues sí, pero no le des en 5 minutos todos los medicamentos que se van a administrar durante el turno. Rótalos, apóyate de alguien, ¿sí? Porque todo lo que nosotros hacemos es que sus puntos buenos se van dando, pero sus errores se complican y se pueden hasta enterrar. Entonces, YECA y ARA2 con AINES jamás van a tener un control a nivel de la hipertensión arterial. Glucocorticoides. El riesgo de la enfermedad ulcerosa péptica aumenta cuando se da significativamente glucocorticoides en combinación con un ahorita vamos a ver por qué son las progresivos y les voy a meter nitrógeno. Pero a ver si me van a cambiar unas cosas aquí, nos van a dejar sin luz. Warfarina y otros anticoagulantes. Ojo, por favor, aquí. En pacientes que reciben warfarina, acetocumarina, rivaroxaban, dabigatran, apixaban, ¿sí? Evitamos el uso de AINES no selectivos debido a la capacidad que hay para inhibir la función plaquetaria, lo que va a aumentar el riesgo de hemorragia. De verdad, esos pacientes sangran y no tienen idea de cómo sangran. Yo llevo 4 reacciones adversas, ¿sí? Por sangrados que han tenido que ser ingresados a urgencias, derivado, o sea, que el paciente estaba tomando su rivaroxaban, eso es muy común con también, ¿sí? Está tomando un AINE, ¿no? Como es el caso, ¿sí? Fíjense bien, los AINES que no afectan la función plaquetaria como los COXIBs se pueden usar con precaución, esa es la palabra clave, precaución. Siempre todo lo que hagamos con precaución. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. El uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los ISRs, en combinación con AINES, se asocia con un mayor riesgo de toxicidad gastroduodenal en comparación con el uso de fármacos de cualquier clase sola. Y aquí viene una pregunta: ¿cuál es un ejemplo de los inhibidores selectivos, ¿sí? de la recaptación de serotonina? Escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina. Estos pacientes, si le agregan un AINE, estos pacientes van a sangrar. Entonces, mucho cuidado. Son pacientes que son población blanco de monitoreo constante. Paradójico, irónico quizás. No la voy a quemar, no les voy a decir que el papá de una de las doctoras de ese hospital ingresó por un sangrado de tubo digestivo, porque pues el señor estaba tomando sertralina, ¿no? Pues por ahí se le ocurrió que estuvieran tomando diclofenaco y sopas. Y la primera pregunta que me decían: oye, ¿y cree que sea por alguno de los medicamentos? Yo siempre les digo: toma su paciente, denme lo que toma su paciente. No, pues, más claro y el agua. Otros AINES y paracetamol en dosis alta. Generalmente, pues vamos a evitar el uso de múltiples AINES en combinación. Ya vimos la explicación farmacológica, científica, el sustento, como ustedes le quieran llamar. Queda clofenac, ketorolac, o clonazepam, ¿no? O sea, ¿sí?
en aires tanto orales como tópicos debido al riesgo potencialmente de mayores efectos adversos, ¿sí? Con aires de dosis totales más altas, ¿sí? Porque ya sabemos tener un efecto. Efectos secundarios, bueno, todos los aires cumplen con una nemotecnia, ¿sí? Les llamamos nosotros la nemotecnia grave, ¿eh? ¿Por qué? Porque van si ya les dije que tienen un derivado que está mediado por las prostaglandinas, pues vamos a tener efecto a nivel gastrointestinal, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, pueden ser también menos graves como dispepsia, diarrea, náuseas, vómitos, o más graves como una ulceración, sangrado o incluso una obstrucción intestinal. A nivel renal, bueno, en individuos susceptibles o en pacientes susceptibles, pues se altera la homeostasis de la sal y el agua, ¿sí? Acuérdense de la perfusión, lo que puede empeorar la insuficiencia cardíaca, producir un aumento en la presión arterial. Eso es muy importante, sobre todo para aquellos pacientes que tengan enfermedades a nivel cardiovascular. El asma, no se olviden de estos, sobre todo los morritos, ¿no? Les digo, el asma, los aires, particularmente la aspirina, va a empeorar el asma y va a causar broncoespasmo. En pacientes está contraindicado el uso de salicilatos, ¿sí? Incluso, pues, hay un grupo de aires que también debería de usarse. Los aires se pueden utilizar, pero con cierta proporción. Lo que sí, pues, la aspirina, no den aspirina, por favor, no den aspirina. Trastornos a ver, por eso es la nemotecnia de Graf. Todos los aires reducen la agregación plaquetaria, ya lo vimos, porque el mismo mecanismo de acción, y aumentan el riesgo de sangrado no solamente del tracto gastrointestinal. Uso de los aires inmovilizados. Evitemos el uso de aires no selectivos o de Concil, ¿sí? O los usamos en especial precaución, sobre todo en cierto grupo de pacientes. La gastrointestinal, vámonos, en pacientes que tengan antecedentes de úlcera péptica o que tengan un riesgo elevado de enfermedad gastroduodenal, y eso pues incluye ciertos factores de riesgo como adultos mayores. Utilizamos medidas para disminuir el riesgo de efectos adversos como gastropatía, úlceras, y por ejemplo, en este caso podemos utilizar algunos gastroprotectores, como es el uso de los inhibidores de la bomba de protones o el uso de misoprostol. No casi. Me pedía alguien misoprostol, me dijo, es que tengo mi novia tiene una úlcera por ahí. Yo le dije, no, pues le quieres vender chiles a la costeña, ¿no? Mejor dime para qué quieres el misoprostol y nos evitamos de perder el tiempo. Pues no se lo dije. Va en contra de mis principios. Entonces, pueden utilizar a esos pacientes, pues darles omeprazol, pantoprazol, antiprazol o darle misoprostol, porque el misoprostol está indicado para una úlcera por AINES. En este caso, pues podemos utilizar un Concil, ¿sí? En lugar de un aire no selectivo. O bien, pues otras medidas como un aire tópico o algún analgésico que no sea pues, un aire, entre otras cosas. Enfermedad cardiovascular en pacientes con mayor riesgo de una enfermedad cardiovascular, incluye infarto miocardio, que tengan un accidente, o bueno, sean vulnerables a un accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, angina inestable o incluso hipertensión. El uso de ambos aires, incluidos los COTS 1 y COTS 2, puede estar pues restringidos. O sea, siempre el beneficio supere el riesgo, adelante. De lo contrario, no debería de utilizarse. Enfermedad respiratoria, ya les dije, en asma no hay que usar aspirina, ¿sí? Evitemos el uso de aires no selectivos. El Celecoxib puede ser menos propenso a provocar, ojo con lo que estoy diciendo aquí, menos propenso a provocar síntomas de una enfermedad de las vías respiratorias, ¿sí? Pues en enfermedad renal crónica, pues bueno, existe un mayor riesgo de desarrollar insuficiencia renal reversible mientras se usa pues un aire no selectivo. En este caso, pues la síntesis de prostaglandinas renales pues son vasodilatadoras y ayudan a mantener la perfusión renal. Interferir con esta respuesta protectora con un aire
pues puede provocar isquemia renal y una elevación en la concentración de la plasmática de creatinina. Este riesgo pues aumenta cuando la muñeca, ¿no? O un ano, o está con un diurético, ¿no? Pues dices, bueno, pues ahí. Por eso es que hablamos de combinaciones que son nefrotóxicas, ¿no? Allá esto le ve un aminoglucósido y cosas así. Entonces, gastropatía por aires. Bueno, el espectro químico de afecciones incluye una combinación de hemorragias subepiteliales, erosiones limitadas a la mucosa, ulceraciones, cuando la lesión penetra hasta la submucosa. Tras la administración por vía oral, fíjense, nada más por vía oral, por un aire se produce en pocos minutos un daño estructural del epitelio en la superficie gástrica, los cuales después de algunas horas, pues, pueden empezarse a limitarse, o bien, si hiciéramos una endoscopía, haríamos una endoscopía después de tomarse un aire, pues pueden observar erosiones en el epitelio gastrointestinal. Entonces, fíjense bien, hay de aires a aires, el de mayor riesgo cardiovascular y el de menor riesgo cardiovascular. Entonces, nada más es como cultura general, digo, ya vimos que todos representan un impacto. Bueno, decir ciclooxigenasas hasta que sangre, dicen por ahí, con las ciclooxigenasas, pues tienen un papel importante con la prostaciclina, que lo cual pues ha sugerido que la inhibición puede estar relacionada con un mayor riesgo o un incremento del riesgo aterotrombótico, es relacionada en pacientes tratados crónicamente con AINES, especial con los coxibas, ¿sí? Principalmente pues infartos. Se han notificado también ictus y problemas arteriales periféricos en algunos estudios. Con la inhibición de la síntesis de prostaglandinas se asocia incluso con fármacos que van a inhibir débilmente, como es el paracetamol o el entamizol, y puede llegar a ser clínicamente relevante cuando el volumen de sangre circulante efectivo está comprometido. Las consecuencias de esta inhibición consisten en una muerte del tono vascular, un natriurético, antirenímico y antidiurético. La toxicidad renal se va a manifestar clínicamente como fracaso renal agudo, nefritis intersticial, hiperanemia secundaria e hiperaldosteronismo, retención de sodio, agua, ¿sí? Aunque puede ser transitorio, pues bueno, si tienes en el paciente factores de riesgo, se lo van a tronar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Digo, no es para espantar, no que le echen coco, ¿no? Cuando vayan a decir, pues debemos ser inteligentes, ¿no? Si nos vamos a chochar, vamos a dar el actor solitos, pues está año, ¿no? Entonces, María Isabel Luna, para una cefalea intensa, ¿cuál combinación podemos usar? La recomendación siempre migraña, porque es otro tipo, por eso les digo, vean la importancia de centrarnos en qué tipo de dolor. Si es una cefalea intensa, les digo, bueno, no sea migraña, porque hay criterios diagnósticos para migraña, que la luz, que no la toleras, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les digo, pues un Zetalmer, ¿no? Que no es otra cosa más que un paracetamol con cafeína. Ya sé que ahora que eso no está en la lista, pues, ¿no? O también un paracetamol, 1 gramo más un encefalopatía. Sí, ¿qué dije encefalopatía? Ya se me fue aquí es que estoy apenas leyendo las preguntas del chat. Acetaminofén es una marca comercial, no, es la sal que se conoce, o sea, aquí en México, por ejemplo, al metamizol también se le conoce como dipirona sódica. Entonces, el acetaminofén es paracetamol, no es marca comercial, es la sal. Oye, dice Químico 1, cuando llegaban, chequemos el metamizol. Ya llega el metamizol, perdón, es que no comparto la presentación, pero si tiene alguna duda, Isa Reynosa, con gusto, échemela, porque ojos y hipertensión se me siente fatal. O sea, mi presentación no se veía.
gracias. Esa vio su presentación, maestra, nada más en ocasiones como que se tardaba un poco, congelaba, ¿no? Ok. Generalmente todo el sermón del monte y no había presentación. Ok, el paracetamol no es un aire, o sea, eso, gravísimo. Para que un aire sea aire tenemos que cumplir las 3 A's. ¿Cuáles son las 3 A's? Analgésico, antipirético y antiinflamatorio. ¿Y qué les dije del paracetamol? ¿Tiene qué? ¿Efecto en qué? Analgésico, antipirético. Y antipirético. No tiene efecto antiinflamatorio, por lo tanto no es un aire. Sí, es un inhibidor, ¿sí? Es un inhibidor de prostaglandinas. Por costumbre quizás, no lo sé, no hay una categoría farmacológica, ¿no? Pero es un inhibidor de prostaglandinas. ¿Te parece? Inhibidor de prostaglandinas. Sí, pero ya. Dice, al paciente con insuficiencia renal crónica, pero ahí ya cambié el término de enfermedad renal crónica. Estadio, ¿qué estadio es? Es que nada más dice estadio y me marcó el de porcentaje. Esperanza de la Clínica Hospital, Dr. Miguel Trejo Ochoa. Es que depende el estadio de la enfermedad renal crónica. Y acuérdense de los scores o las escalas, ¿no? Puede ser ACI o puede ser CADIGO. Dependiendo qué ACI o qué CADIGO está, pues obviamente, no, pues el estadio 5 no quieren mandar de alta celestial. No, eso está contraindicado. Nada más estoy cuadrando el ejemplo que quiero traer. Estoy cuadrando a un amigo que es buenísimo en esto. Este doctor fuimos compañeros en ICEMI, nos conocimos en la faceta de él de residente, yo de profesional agarrando experiencia. Es un gran internista y fue mucho sobre nefrología, y la verdad es que con él aquí en el hospital estamos hablando de un montón de cosas gracias a él. Entonces, a ver si tiene el tiempo para darnos una leve charla, sobre todo para la nefrotoxicidad, cuando veamos nefrotoxicidad. Ay, Dios. CMF San Andrés Tuxtla. ¿En cuánto se diluye el metamizol? Fusil hipotensión. Ojo, son 2 variables para la administración de metamizol amplia. Uno es la velocidad de infusión. El metamizol no debe administrarse. Miren, la realidad es que a veces les digo, el problema es nuestra relatividad de la percepción del tiempo. Cuando le decimos al menos media hora, de repente dicen, pues como que ya pasó media hora, ¿no? 2. La realidad es que el metamizol tiene que tener una velocidad de infusión suficientemente lenta. O sea, yo les digo, metamizol es lo mismo en la administración, ojo con lo que estoy diciendo, la velocidad de infusión que vancomicina. Desde ahí vean. No es, ojo, no estoy diciendo que el metamizol es lo mismo que vancomicina. No. Uno es un aire y el otro es un antibiótico, glicopéptida para ser específico. Pero en términos de velocidades de infusión, ¿sí? El metamizol tendría que ser administrado a la misma velocidad que administran vancomicina. Volúmenes, bueno, 50 hasta 20, ¿sí? En 20 lo pueden ustedes diluir, pero les digo, es tener las 2 variables. Una dilución más una velocidad de infusión relativamente lenta. Porque de nada sirve que yo tenga 20 la dilución en 20, pues si me van a pasar en 5 minutos, pues no. ¿Ok? Ok.
Químico, soy alérgica al metamizol, pero mi duda es ¿por qué me causó hipertermia si es un antipirético? Las reacciones adversas a medicamentos, digo, si son temas de adversas a medicamentos, los medicamentos pueden causar reacciones para los cuales fueron diseñados. Hipertermia yo creo que es derivado de la respuesta, digo, a usted casi le dio un choque anafiláctico, si no mal recuerdo, hay una cascada de citocinas, de interleuquinas. De hecho, en la fiebre, acuérdense que hay dos interleuquinas, un proceso febril, que es la interleuquina 1 y la interleuquina 6, ¿sí? O interleucinas, pues, se ve más pro la interleuquina. Entonces, con las interleuquinas, probablemente en ese proceso de una respuesta exacerbada, ¿sí? Casi anafilaxis, me atrevo a decir, se liberó la interleuquina 1 y la interleuquina 6, por eso es que le dio fiebre. No sé si le contesté y se regresó. Dice Reynosa, ¿ya? ¿Se aclaró? ¿La mano se levanta cuando está en blanco o en negro? Porque aquí está, mira, en esta se lo estoy levantando y me va a decir. Ok, muchachones. Bien, vamos a hacer algo para cuestiones de no bombardearnos. O sea, la verdad es que les digo, el manejo del dolor es un arte. Así se los digo, es un arte. Como cualquier elección de un medicamento. Y he pedido a mis alumnos es razona, integra, pero sobre todo reflexiona cuando vayas a elegir un medicamento. Porque es todo este contexto. O sea, yo asumo que muchas de las cosas que pasan es porque no tenemos quizás la formación o la suficiente información con respecto a la seguridad. Siempre dejamos la seguridad de los medicamentos por un lado, ¿no? Y cuando pasa cuando decimos, son reacciones adversas, espérate, ¿cuál reacción adversa? Pues si tu paciente es renal, si tu paciente está tomando ISR, pues claro que van a pasar estas cosas. Digo, no es que uno sea mago, ¿no? O sea, ya tienes en cuenta el contexto clínico de tu paciente y de repente pasan cosas como esas. Químico, pero es que ese es del área médica. Pues sí, me queda claro que la percepción viene desde el área médica, pero por eso ustedes son esa barrera de seguridad. Oye, ¿le va a dar a este paciente, no sé, a lo mejor algo que les digo que para mí es muy obvio, ¿no? ¿Sí? Pues ustedes ya deberían de saber que muchas veces está contraindicado el uso de paracetamol, ¿no? Y les digo, me llama mucho la atención, o bueno, me recuerda mucho la experiencia en ISEMIN, cuando me hicieron pagar las cucas. ¿No? ¿Quién se le ponen las camas? Miren, su chat pusieron mi paracetamol cada 12, dice, pero aún así, ¿no? Y digo, son de esas anécdotas que me llena de júbilo contarlas, porque pues dices, creo entonces que hicimos o integramos un excelente equipo de trabajo en el sistema ISEMIN, en un hospital segundo nivel, en los camas, ¿no? Aquí son, según yo, bueno, tengo 7 pisos en el top, más los quirúrgicos, más la terapia intensiva, más las urgencias. Un buen número de pacientes, pero eso no quiere decir que no podamos, ¿sí?, lidiar con todos los problemas que tenemos aquí, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a dejar el manejo del dolor. Manejo del dolor lo terminamos de integrar con la parte de analgesia. Vamos al paciente crítico, porque pues solamente faltan los opioides, ¿no? Los derivados opiáceos, pues obviamente esto es muy común en un paciente crítico, ¿sí? Pero el objetivo de esta clase pues es que ustedes vean
cuando hay una condición fisiopatológica, ¿cómo va a impactar? Y se los digo, no nos vayamos lejos. Cuando nos vayamos a chuchear nosotros mismos, pues no hagamos. En una ocasión regañé a un personal de enfermería que tengo en mi carro, porque esto de examinación, ¿en qué les llega a ponerse el programa de examinación? Le dije, sé ser pensante, analiza cuál tipo de dolor no amerita el uso de una examinación, ¿no? Y bueno, me encontramos cosas peores, ¿no? Cuando son faringoamigdalitis, sepsia, densa, keto, si ya se falta del paracetamol, en tabletas, ¿no? Que no alcanza. ¿Pacientes con cólico regular se puede aplicar el diclofenaco? Sí. Sí, el diclofenaco tiene, por ejemplo, digo, hay diálisis, normalmente el diclofenaco también tiene un efecto a nivel antiespasmódico. Le vamos más, digo, esto no es de qué pienso, ¿no? Obviamente por cuestiones de receptores, el efecto antiespasmódico es común es más fuerte, perdón, es mayor con el metanazol. Entonces, sí, la diclofenaco más